Mi esposa me besó y se fue a la cama. 5 minutos después, tomé su teléfono por error. Su último mensaje de texto decía: extraño lo nuestro, para Adrián, su ex. Envié la captura de pantalla a su esposa por Instagram. 3 minutos después, ella respondió: revisa el bolso de tu esposa. Lo que encontré fue esto. La peor parte no fue que mi esposa le enviara un mensaje de texto a su ex. La peor parte fue que me dio un beso de buenas noches justo después de hacerlo. Era un poco después de las 9 de la noche de un jueves. La casa estaba en silencio, de esa manera pesada en la que se pone cuando cada luz se siente demasiado brillante y cada pequeño sonido se siente demasiado fuerte. Yo estaba de pie en el fregadero de la cocina, enjuagando un vaso que ni siquiera recordaba haber usado. El lavavajillas zumbaba. El refrigerador se encendió a mis espaldas. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas traseras como dedos. Mara había estado actuando cansada toda la noche. Entró a la cocina vistiendo una de mis viejas sudaderas, se frotó los ojos y dijo: estoy exhausta. Creo que me voy a la cama. Yo le había creído. ¿Por qué no lo haría? Habíamos estado casados 6 años. No éramos perfectos, pero pensé que éramos sólidos, aburridos a veces, claro, cansados, ocupados, normales. El tipo de matrimonio donde una persona sube las escaleras temprano y la otra limpia la cocina sin hacer de ello un gran problema. Antes de irse, Mara se acercó y me besó la mejilla. Buenas noches, dijo en voz baja. No te quedes despierto muy tarde. Luego subió las escaleras. Su teléfono todavía estaba en la encimera junto al mío. La misma funda negra. La misma esquina agrietada cerca de la cámara. Agarré el más cercano porque pensé que era el mío. La pantalla se iluminó en mi mano. Al principio mi cerebro no entendía lo que estaba viendo. Había un hilo de mensajes abierto. Era una notificación, no una vista previa, el hilo real. En la parte inferior, en una burbuja azul, había 3 palabras. Extraño lo nuestro. Miré fijamente la pantalla. El nombre en la parte superior era Adrián, el ex de mi esposa. El hombre que ella había jurado una y otra vez que ya no era parte de su vida. Mi mano se quedó fría alrededor del teléfono. Podía escuchar el agua goteando del vaso que había dejado en el fregadero. Una gota, otra. El mensaje había sido enviado solo minutos antes. Mara me había dado un beso de buenas noches después de enviarlo. Miré hacia el pasillo. Las escaleras estaban oscuras. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Por un segundo pensé que tal vez estaba equivocado. Tal vez era un mensaje antiguo. Tal vez la hora era de otro día. Tal vez mis ojos estaban convirtiendo una cosa en otra porque estaba cansado. Pero no. Estaba justo ahí. Ella le había enviado un mensaje de texto a su ex, había dejado el teléfono en la encimera, me había dado un beso de buenas noches y había subido las escaleras como si nada hubiera pasado. Mi esposa lo había enviado en algún lugar dentro de nuestra casa, luego me besó de buenas noches como si no acabara de romper nuestro matrimonio. No corrí escaleras arriba. No grité su nombre. No tiré el teléfono. Simplemente me quedé allí en mi propia cocina, sosteniendo la prueba de que mi vida se había partido en 2 sin hacer un sonido. Adrián siempre había sido el único nombre que Mara odiaba. No odiado como un ex al que realmente había superado. Odiado como una puerta cerrada. Cuando estábamos saliendo, ella me dijo que él había sido un error. Cuando nos comprometimos, ella me dijo que él estaba bloqueado. Cuando nos casamos, ella me dijo que no había habido ningún contacto en absoluto. Sin mensajes de texto. Sin llamadas. Sin cumpleaños. Sin redes sociales. Nada. Una vez, aproximadamente a los 2 años de nuestro matrimonio, pregunté por qué él todavía seguía a una de sus viejas amigas. Mara puso los ojos en blanco con tanta fuerza que me hizo sentir estúpido antes de que ella siquiera hablara. ¿Realmente crees que arriesgaría nuestro matrimonio por alguien de mi pasado? Esa oración funcionó en mí. Durante años funcionó. Cada vez que surgía el tema de Adrián, yo me convertía en el inseguro,
el sospechoso, el esposo que necesitaba confiar más. Así que aprendí a dejar de preguntar. Esa noche, de pie junto al fregadero, me di cuenta de que la confianza no me había hecho sentir tranquilo. Me había hecho fácil de engañar. El teléfono zumbó en mi mano. Una respuesta de Adrián. Yo también. Más de lo que sabes. Mi estómago cayó con tanta fuerza que me apoyé contra la encimera. Ahí estaba. No era confusión. No era una broma. No era un mensaje unilateral que ella pudiera explicar. Él también la extrañaba. Debería haberme sentido enojado de inmediato, pero no fue así. Al principio me sentí pequeño. Como si hubiera entrado en una habitación donde todos los demás sabían la verdad excepto yo. Miré hacia las escaleras de nuevo. Imaginé despertarla. Imaginé sostener el teléfono frente a su cara. Imaginé que ella se sentaba, parpadeaba, fingiendo que no entendía. Luego imaginé que lloraba. Imaginé que decía que era inocente. Imaginé que decía que yo no tenía derecho a mirar. Imaginé que borraba todo antes de que yo pudiera entender lo que había encontrado. Así que hice lo único que se me ocurrió hacer. Tomé una captura de pantalla. Mi pulgar temblaba tanto que casi no le atina al botón. Me envié la captura de pantalla a mí mismo, borré el registro de envío de su teléfono, cerré el hilo de mensajes y volví a colocar su teléfono exactamente donde había estado. Luego tomé mi teléfono real. Mi corazón latía tan fuerte que se sentía como si alguien estuviera golpeando desde el interior de mis costillas. No tenía un plan. No estaba pensando en venganza. Todavía no. Solo quería ver el rostro de Adrián. Eso suena extraño, pero en ese momento necesitaba saber por qué tipo de hombre mi esposa estaba arriesgando nuestro matrimonio. Escribí su nombre en Instagram. Aparecieron algunos perfiles, pero lo reconocí cuando lo vi. Se veía mayor que en las fotografías que Mara me había mostrado por accidente hace años. Más limpio. Mejor vestido. Había un anillo de bodas en su dedo en la primera fotografía. Toqué su perfil. Mi pulgar dejó de moverse. Adrián estaba casado. Y no casado recientemente tampoco. Había fotografías de aniversario, fotografías de vacaciones, un perro, una casa con adornos blancos, un árbol de Navidad y una sala de estar que parecía pertenecer a un catálogo. Luego vi la publicación más reciente. No era de él. Lo habían etiquetado. Una mujer estaba de pie en una habitación de bebé a medio pintar con una mano en su vientre y la otra sosteniendo una fotografía de ultrasonido. Su nombre era Tessa. La descripción decía que tenían 7 meses de embarazo. Me senté lentamente en la mesa de la cocina. La lluvia seguía golpeando las ventanas. Tessa tenía un suave cabello rubio recogido con un broche. Tenía pintura en una manga. Estaba sonriendo de esa manera cansada y orgullosa en la que la gente sonríe cuando está construyendo un futuro una pequeña pieza a la vez. Detrás de ella había una cuna todavía en la caja. Adrián había comentado debajo de ella. No puedo esperar a conocer a nuestro pequeño. Los amo a los dos. Volví a mirar la captura de pantalla en mi teléfono. Extraño lo nuestro. Me ardió el pecho. Porque ahora no se trataba solo de mí. Había una mujer embarazada pintando una habitación de bebé mientras su esposo respondía mensajes nocturnos de mi esposa. Me dije a mí mismo que no debía involucrarme. Me dije a mí mismo que debía lidiar primero con mi propio matrimonio. Pero cuanto más miraba la fotografía de Tessa, más me veía a mí mismo en ella. No porque yo estuviera embarazado, obviamente. No porque nuestras vidas fueran iguales. Sino porque ella estaba confiando en alguien que ya había salido de la habitación en su mente. Y nadie se lo había dicho. A las 9:05 de la noche, abrí un nuevo mensaje para ella. Miré el cuadro vacío durante casi un minuto completo. Luego envié la captura de pantalla y escribí una línea. Lo siento. Creo que mereces saberlo. Después de enviarlo, puse mi teléfono sobre la mesa como si estuviera caliente. Esperaba silencio. Tal vez ira. Tal vez ella me bloquearía.
Tal vez me llamaría loco. 3 minutos después, mi teléfono zumbó. Su respuesta fue solo unas pocas palabras. Sabía que algo andaba mal. Revisa el bolso de gimnasio de tu esposa. Lo leí 5 veces. Luego miré hacia el cuarto de lavado. El bolso de gimnasio de Mara estaba allí. Siempre estaba allí. Un bolso de lona gris con una correa deshilachada sentado junto a la lavadora como si perteneciera a nuestra vida normal. No lo abrí esa noche. Quería hacerlo. Cada parte de mí quería abrirlo de un tirón allí mismo. Pero Mara estaba arriba. La casa estaba demasiado silenciosa. Necesitaba tiempo para pensar. Así que me senté en la cocina hasta casi la medianoche mientras mi matrimonio dormía por encima de mí como un extraño. A la mañana siguiente, Mara bajó las escaleras sonriendo. Eso fue lo primero que me hizo sentir enfermo. Ella sonrió. Entró a la cocina con el cabello desordenado y los pies descalzos, me besó en la mejilla y dijo, «Buenos días». Como si no le hubiera enviado mensajes de texto a otro hombre desde nuestra cama. Como si yo no lo hubiera visto. Como si no hubiera otra esposa en algún lugar albergando el mismo tipo de dolor. Yo estaba preparando café. Mi mano se apretó en la taza, pero mantuve mi rostro tranquilo. «Buenos días», dije. Ella abrió el refrigerador. «Voy a hacer mandados después del desayuno. Necesito comprar algunas cosas antes del fin de semana de mi cumpleaños». Faltaban 11 días para su cumpleaños. Había estado hablando de eso durante semanas. No una fiesta. No una cena. Dijo que quería algo tranquilo. Un fin de semana con su hermana. Solo necesito paz, me había dicho. Sin grandes planes. Sin presiones. Ahora la palabra paz se sentía fea. La vi verter leche de almendras en su café y tararear para sí misma. Quería preguntarle qué había estado haciendo a las 9. Quería preguntarle si Adrián también nos extrañaba. En cambio, dije, suena bien. Ella sonrió de nuevo. Fue tan normal que casi me rompe. Alrededor de las 10 se fue. Esperé junto a la ventana delantera hasta que su automóvil salió de la entrada y desapareció al final de la calle. Luego caminé hacia el cuarto de lavado. El bolso de gimnasio estaba en el piso. Por un momento solo lo miré. No era un objeto dramático. No era una caja fuerte cerrada. No estaba escondido detrás de una pared. Era solo un bolso de gimnasio. Lo había esquivado 100 veces. Lo abrí. El olor a detergente y goma me golpeó primero. Había mallas deportivas adentro, una toalla, desodorante, una botella de agua y un par de zapatillas. Debajo de la toalla había una pequeña bolsa negra. Mis dedos se sintieron entumecidos mientras la sacaba. Adentro había un segundo teléfono, uno barato, sin funda, sin contactos visibles en la pantalla de bloqueo. Al lado había una tarjeta llave de hotel, un recibo doblado y una pequeña caja de terciopelo. En el fondo de la bolsa había una tarjeta de cumpleaños. No para Mara. Para Adrián. La abrí. Su letra era cuidadosa, suave, de la forma en que escribía cuando quería que algo se sintiera hermoso. 11 días, luego dejamos de escondernos. No puedo esperar a despertar a tu lado sin mentirles a todos. Me senté en el piso del cuarto de lavado. Mis piernas simplemente se rindieron. Hay momentos en la vida en los que tu cerebro intenta protegerte moviéndose lentamente. Ese fue uno de esos momentos. Sabía lo que significaban las palabras, pero llegaron una a la vez. 11 días, dejar de escondernos. Despertar a tu lado. Sin mentirles a todos. Esto no fue un error. Este no fue un mensaje de texto solitario enviado durante un momento de debilidad. Este era un plan. Desdoblé el recibo. Era por el alquiler de una cabaña a 2 horas de distancia. Las fechas coincidían con el fin de semana del cumpleaños de Mara. Tomé fotografías de todo. El segundo teléfono. La tarjeta llave. El recibo. ¿La tarjeta?
Luego le envié un mensaje a Tessa. Tenías razón. Un minuto después, ella respondió, lo siento. Yo también encontré cosas. Entonces comenzaron a llegar los mensajes. Capturas de pantalla de la tableta de Adrián. Recibos de estaciones de servicio cerca de nuestro lado de la ciudad. Un cargo de floristería de 3 semanas antes. Una reserva de cena para 2 en una noche en la que Mara me había dicho que estaba ayudando a su hermana a mover muebles. Tessa había estado observando cómo se resquebrajaban los bordes de su matrimonio, pero nunca había tenido la pieza central. Ahora la tenía. Adrián le había dicho que tenía un retiro de trabajo el fin de semana del cumpleaños de Mara. Mara me había dicho que tenía un viaje de hermanas. El recibo de la cabaña demostraba que ambas mentiras eran la misma mentira. Pero había más. Tessa me envió una captura de pantalla de un mensaje que Adrián le había escrito a Mara. Después del viaje, me encargaré de Tessa. Solo necesito superar la fiesta del bebé sin drama. Me quedé de pie en el cuarto de lavado sosteniendo mi teléfono, y algo dentro de mí se quedó quieto. No tranquilo. Quieto, hay una diferencia. La calma se siente pacífica. La quietud se siente como el momento antes de que se rompa un cristal. Él no solo estaba engañando a su esposa embarazada. Estaba planeando mantenerla cómoda hasta que fuera más fácil irse. Mara había respondido a ese mensaje. Owen no peleará conmigo. Odia el conflicto. Puedo hacerle creer que es mutuo. Leí esa línea hasta que las letras se volvieron borrosas. Había pasado años tratando de ser paciente, justo, constante. Ella había convertido eso en una debilidad. Pensaba que yo se lo pondría fácil. Ese fue el momento en que dejé de querer una explicación. No necesitaba una. Ya tenía la verdad. Tessa me llamó esa tarde. Cuando contesté, ninguno de los dos habló de inmediato. La escuché respirar en el otro extremo, respiraciones lentas y temblorosas. Finalmente, ella dijo, no le voy a gritar. Su voz sonaba cansada, pero había acero debajo de ella. Yo dije, yo tampoco. Quiero pruebas, dijo, pruebas limpias, para que no pueda poner esto en mi contra. Miré la tarjeta de cumpleaños sobre la mesa. Las tenemos, dije. No, respondió ella. Tenemos suficiente para saberlo. Quiero lo suficiente para que nadie pueda fingir que malinterpretó. Fue entonces cuando comenzó el plan. No con rabia. No con una idea descabellada. Con 2 personas a las que les habían mentido decidiendo que habíamos terminado de ser los únicos en llevar la verdad. Acordamos las reglas. Sin amenazas. Sin violencia. Sin gritos públicos en un restaurante. Sin escenas desordenadas donde Mara y Adrián pudieran llorar, tergiversar la historia o actuar como víctimas. Solo pruebas. Solo el momento adecuado. Solo la verdad colocada donde no pudiera ocultarse. Durante los siguientes días viví dentro de la actuación más extraña de mi vida. Mara actuó normal. Yo también. Ella cocinó pasta el domingo y se apoyó contra la encimera mientras la salsa hervía a fuego lento. Has estado callado, dijo ella. Cosas del trabajo, respondí. Se acercó por detrás de mí y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura. Sentí su mejilla presionarse contra mi espalda. Una semana antes, eso me habría consolado. Ahora se sentía como ser abrazado por alguien que llevaba la piel de mi esposa. Ella dijo, después del fin de semana de mi cumpleaños, tal vez deberíamos planear algo para nosotros. Sé que hemos estado distantes. Miré fijamente la estufa. Sí, dije, tal vez. Me apretó más fuerte. Me preguntaba si se sentía culpable. Me preguntaba si lo disfrutaba. Me preguntaba qué respuesta dolería menos. Los días pasaban lentamente. Mara mantenía su bolso de gimnasio cerca. Lo llevaba al automóvil incluso cuando solo iba a la tienda de comestibles. Lo revisaba cuando creía que yo estaba afuera. Una vez, la vi en el cuarto de lavado con el segundo teléfono en la mano, sonriendo a la pantalla. Se veía joven en ese momento.
emocionada. Como una mujer esperando unas vacaciones. No como una esposa preparándose para destruir dos hogares. Tessa y yo seguimos compartiendo información. Ella había hablado con un abogado, en silencio. Yo también había hablado con uno. No vacié las cuentas. No hice ninguna estupidez. Simplemente moví mi cheque de pago a una cuenta solo a mi nombre, copié estados de cuenta, cambié las contraseñas donde se me permitía y me aseguré de entender lo que podía y no podía hacer. Por primera vez en días, sentí que tenía ambos pies en el suelo. Mara siempre me había dicho que yo odiaba el conflicto. Tal vez tenía razón. Pero no odiaba la verdad. 2 días antes del viaje a la cabaña, Mara cometió su siguiente error. Llamó a su madre mientras yo estaba en la habitación de al lado. Yo no estaba tratando de escuchar. Pero ella hablaba en voz alta, como si quisiera que yo escuchara algunas partes y no otras. Solo espero que Owen no haga que mi cumpleaños sea extraño, dijo. Ha estado muy de mal humor últimamente. Me quedé en el pasillo. A veces se vuelve inseguro, continuó. No lo sé. Solo quiero un fin de semana sin caminar sobre cáscaras de huevo. Caminar sobre cáscaras de huevo. Eso casi me hace reír. Ya estaba preparando el terreno. Si la confrontaba más tarde, diría que yo había estado inestable durante días. Frío. Sospechoso. Malo. Se convertiría a sí misma en la mujer que se había esforzado tanto mientras yo arruinaba su cumpleaños. Así que hice un ajuste. Les envié un mensaje a su madre y a su hermana. Lo mantuve simple. Hay un problema grave relacionado con el fin de semana del cumpleaños de Mara. No estoy listo para discutirlo por mensaje de texto. Pero, por favor, no acepten ninguna versión de la historia hasta que hayan visto lo que yo tengo. Me comunicaré con ustedes el sábado por la noche. Su hermana respondió primero. Mara está bien. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí. Físicamente, sí, pero necesitan escuchar la verdad a partir de la evidencia, no de ninguno de nosotros. Eso fue todo. Aún no hay capturas de pantalla. Sin drama. Solo lo suficiente para evitar que Mara construyera toda la historia antes de que yo entrara a la habitación. El sábado llegó con cielos despejados. Eso se sentía mal. Quería truenos, viento, algo lo suficientemente fuerte como para coincidir con el interior de mi pecho. Pero la mañana era brillante y suave. Mara empacó una pequeña maleta en nuestro dormitorio. Llevaba pantalones de mezclilla, un suéter color crema y el collar de oro que le había comprado para nuestro 4º aniversario. La observé desde la puerta. Levantó la vista y me dio una suave sonrisa. Sé que este fin de semana es un poco egoísta, dijo, pero realmente lo necesito. Asentí. Deberías llevar todo lo que necesitas, le dije. No escuchó el filo en mis palabras. Cerró la maleta. Su bolso de gimnasio ya estaba junto a la puerta. Antes de irse, me besó. Un beso real. O al menos parecía real. Te amo, dijo. Miré su rostro. El rostro en el que había confiado. El rostro junto al que me había despertado durante 6 años. El rostro que había mentido tan suavemente que había comenzado a dudar de mis propios instintos. Conduce con cuidado, respondí. Hizo una pausa de medio segundo. Tal vez esperaba que yo se lo dijera también. No lo hice. ¿Se fue? Vi su automóvil retroceder para salir de la entrada. Esta vez, no me sentí confundido. Me sentí triste. Hay un dolor extraño que viene antes del final. La persona sigue viva. El matrimonio aún existe en papel. Su cepillo de dientes todavía está junto al tuyo. Pero algo ya está muerto. Tessa me envió un mensaje de texto 20 minutos después. Acaban de irse al retiro. Le respondí. Mara acaba de irse al viaje de hermanas. Pasaron unos segundos. Luego Tessa escribió, terminemos con esto. La cabaña estaba a 2 horas de distancia,
escondida en un camino estrecho cerca de un lago. Tessa y yo llegamos primero. Ambos habíamos llamado a la compañía de alquiler antes. La reserva estaba a nombre de un alias, pero el código de acceso se había guardado en el segundo teléfono. Esa parte todavía me ponía la piel de gallina. La cabaña era bonita. Demasiado bonita. Ventanas altas. Una chimenea de piedra. Una mesa de comedor hecha de madera oscura. Alguien había dejado una canasta de flores artificiales cerca de la entrada. Era el tipo de lugar que a Mara le habría encantado. Eso dolió más de lo que esperaba. Tessa entró lentamente detrás de mí. Se veía más pequeña en persona que en las fotografías, pero no débil. Llevaba un abrigo gris largo sobre un vestido negro, y una mano descansaba sobre su vientre como si se estuviera sosteniendo desde el exterior. Por un rato no hablamos. Preparamos la mesa. No con comida. Con pruebas. Capturas de pantalla impresas. El recibo de la cabaña. La tarjeta llave del hotel. Fotografías del segundo teléfono. Copias de los mensajes. La tarjeta de cumpleaños que Mara le había escrito a Adrián. El recibo de la floristería. El correo electrónico falso del retiro de trabajo. El mensaje de texto falso del viaje de hermanas. Todo tenía su lugar. Se veía casi ordenado. Eso lo hacía peor. En el centro de la mesa coloqué una pequeña caja envuelta. Papel plateado. Cinta blanca. El regalo de cumpleaños de Mara. Adentro estaban la llave de su casa, el llavero de su bolso de gimnasio y una copia impresa del mensaje de texto que lo había iniciado todo. Extraño lo nuestro. Debajo de eso había escrito una oración. Entonces vete a extrañarlo a otra parte. Tessa lo vio cuando lo empaqué. No sonrió. Solo asintió una vez. A las 6:40 de la tarde vimos los faros a través de la ventana delantera. Se me secó la boca. Tessa se paró a mi lado cerca del pasillo. Las puertas del automóvil se cerraron afuera. Escuché a Mara reír. No una risa nerviosa. Una feliz. Luego Adrián dijo algo que no pude distinguir y Mara se rió de nuevo. Ese sonido llegó a mi pecho y se retorció. Un código de acceso sonó en la puerta. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Mara entró primero. Estaba sonriendo. Adrián estaba detrás de ella cargando una bolsa de lona y una botella de vino. Por un segundo perfecto no entendieron. Vieron la cabaña. Vieron la mesa. Vieron los papeles. La sonrisa de Mara se desvaneció. Adrián se detuvo tan rápido que ella chocó contra él. Entonces salí del pasillo. Tessa salió a mi lado. El silencio llenó la habitación tan completamente que se sintió como presión. Los ojos de Mara fueron hacia mí. Luego a Tessa. Luego a la mesa. Luego de vuelta a mí. Owen, susurró. El rostro de Adrián se había puesto pálido. Tessa, dijo, pero su nombre salió roto. Ella no le respondió. Su mano descansaba sobre su vientre. Mara dio un pequeño paso hacia atrás. ¿Qué es esto?, preguntó. Su voz temblaba, pero pude ver la máquina girando detrás de sus ojos. Estaba buscando el papel adecuado. Esposa confundida. Víctima. Mujer equivocada. Cónyuge enojada. Cualquier cosa que pudiera funcionar. No le di espacio. Tu fin de semana de cumpleaños, dije. Ella tragó saliva. Luego, él dejó la botella de vino en el piso como si hubiera olvidado cómo funcionaban las manos. Mara, dijo en voz baja, ¿qué le dijiste? Eso fue lo primero que dijo. No un lo siento. No un estás bien. No un Tessa, por favor. Preguntó qué historia había usado Mara. Tessa dejó escapar un aliento que sonó casi como una risa, pero no había humor en ello. Señalé la mesa. Todo está ahí. Mara miró hacia abajo.
Sus ojos se movieron de página en página. El mensaje de texto. El segundo teléfono. El recibo de la cabaña. La tarjeta de cumpleaños. Cuando vio la tarjeta, su boca se abrió un poco. Fue entonces cuando supe que finalmente lo había entendido. Esto no era una sospecha. Esto no era una pelea. Esto era evidencia. Owen, puedo explicarlo, dijo ella. Asentí hacia la caja envuelta. Abre tu regalo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Eso solía funcionar en mí también. Una lágrima de Mara podía detener toda una discusión. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Durante años, en el momento en que ella lloraba, yo me convertía en el cruel. Pero esa noche sus lágrimas no aterrizaron en ninguna parte. Por favor, susurró. Ábrelo, dije. Sus manos temblaban mientras recogía la caja. Las cintas se soltaron. El papel se rompió suavemente. Levantó la tapa. Adentro estaba la llave de su casa. El llavero de su bolso de gimnasio. La captura de pantalla impresa. Extraño lo nuestro. Su rostro cambió. No porque estuviera triste. Porque fue atrapada. Sacó el papel con dos dedos como si pudiera quemarla. Sus ojos cayeron sobre la oración debajo de la captura de pantalla. Entonces vete a extrañarlo a otra parte. Por primera vez desde que la conocía, Mara no tenía palabras. Adrián sí. Esto es una locura, espetó. Su voz volvió más fuerte ahora, como si el volumen pudiera salvarlo. No tenían derecho a preparar esto. Tessa giró la cabeza hacia él lentamente. ¿No teníamos derecho? Preguntó. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Dio un paso más cerca de la mesa. Me dijiste que tenías un retiro de trabajo, dijo ella. Besaste mi estómago esta mañana y le dijiste a tu hijo que volverías pronto. Adrián apartó la mirada. Ese pequeño movimiento decía más que cualquier confesión. La voz de Tessa se mantuvo firme, pero sus ojos estaban húmedos. Ibas a irte después de la fiesta del bebé, dijo ella. No antes, porque eso te haría quedar mal. No después del nacimiento, porque eso te haría sentir atrapado. Elegiste el momento más ordenado para romper mi vida. Adrián no dijo nada. Mara me miró. Owen, no fue así, dijo. Yo casi me reí. No porque fuera divertido. Sino porque esas palabras eran tan pequeñas en comparación con lo que ella había hecho. Recogí la tarjeta de cumpleaños de la mesa y le leí su propia línea. 11 días, luego dejamos de escondernos. Sus labios temblaron. Dejé la tarjeta sobre la mesa. Eso suena exactamente así. Se tapó la boca. Estaba confundida, dijo ella. No, respondí. Estabas organizada. Eso aterrizó más duro de lo que hubieran sido los gritos. Sus ojos bajaron. Mantuve mi voz uniforme. Escondiste un segundo teléfono en nuestro cuarto de lavado. Reservaste una cabaña con un correo electrónico falso. Le dijiste a tu familia que yo estaba inestable antes de que yo siquiera supiera de qué planeabas acusarme. Le escribiste una tarjeta de cumpleaños mientras me dejabas pensar que querías paz. Mara negó con la cabeza. No quería lastimarte. Ese nunca fue el punto, dijo. Querías evitar las consecuencias, dije yo. Adrián dio un paso hacia Tessa. Ella retrocedió de inmediato. Eso lo detuvo. Cometí un error, dijo él. Tessa miró la mesa. Un error es olvidar la leche, dijo ella. Esto fue un calendario. Él se encogió. La habitación se mantuvo en silencio. Afuera, el viento se movía a través de los árboles. En algún lugar cerca del lago, una rama suelta raspaba contra el costado de la cabaña. Mara lo intentó de nuevo. Owen, por favor, podemos hablar en casa. La miré. ¿Casa? La palabra sonaba extraña saliendo de su boca.
No vives allí esta noche, dije. Su rostro se quedó en blanco. ¿Qué? Tomé una carpeta de la mesa. Hablé con un abogado. Empaqué tu ropa y la dejé en casa de tu hermana. Tu madre sabe lo suficiente como para no dejar que te abras camino mintiendo en esto. No ha visto todo todavía, pero lo hará si haces que sea necesario. Sus lágrimas se detuvieron. Ese fue el segundo cambio de rostro. El primero había sido miedo. Este era ira. ¿Le dijiste a mi familia? Les dije que no creyeran una historia sin pruebas. Eso es privado, dijo ella. La miré fijamente. Trajiste a otro hombre a nuestro matrimonio, planeaste un fin de semana secreto y te preparaste para hacerme parecer inestable. Perdiste lo privado cuando comenzaste a construir una mentira pública. El teléfono de Adrián zumbó. Todos lo miraron. Lo sacó lentamente. Su rostro se tensó. Tessa, dijo él. Ella ya lo sabía. Llamé a tus padres, dijo ella. Su mandíbula se apretó. Están esperando en la casa. Mi hermana también está allí. No voy a volver a casa sola contigo. Su rostro cambió al igual que el de Mara. No era angustia. Era cálculo. Estás haciendo esto más grande de lo que tiene que ser, dijo él. La mano de Tessa se movió sobre su vientre. No, respondió ella. Tú lo hiciste más grande cuando involucraste a nuestro hijo en tus tiempos. Eso lo hizo callar. Por unos segundos, nadie se movió. Ese fue el momento en que pensé que sentiría la victoria. No lo hice. Sentí dolor. Un dolor profundo y pesado. Porque incluso con todas las pruebas en la habitación, alguna parte de mí todavía quería que Mara me mirara como mi esposa de nuevo, no como alguien que pierde el control de una historia. Se volvió hacia mí. Su voz se suavizó. Owen, te amaba. Asentí una vez. Lo sé. Eso pareció darle esperanza. Luego dije, por eso esto funcionó durante tanto tiempo. Su rostro se arrugó. Recogí mi abrigo de la silla. No había nada más que decir. La venganza no era la caja. No era la cabaña. No era la mirada en sus rostros. La venganza era que no supliqué. No pregunté por qué no era suficiente. No dejé que Mara convirtiera mi dolor en un debate. La dejé entrar en la vida que había planeado, solo para encontrar la verdad esperando en la puerta. Tessa salió primero. La seguí. Detrás de nosotros, Mara dijo mi nombre. Me detuve en el porche pero no me di la vuelta de inmediato. El aire de afuera era frío, limpio. Olía a hojas mojadas y a agua de lago. Owen, dijo de nuevo. Esta vez miré hacia atrás. Estaba de pie en la entrada, sosteniendo la captura de pantalla impresa en una mano. Durante 6 años me había preguntado qué haría si ella alguna vez elegía a Adrián en lugar de mí. Ahora lo sabía. Me elegiría a mí mismo. Susurró, fue un error. Negué con la cabeza. No, Mara, el error fue pensar que yo seguiría aquí parado después de ver la verdad. Luego caminé hacia mi automóvil. Tessa se alejó primero. Vi sus luces traseras desaparecer por la carretera, una mano visible en el volante, la otra descansando en el futuro que aún tenía que proteger. Me senté en mi automóvil por un minuto antes de encenderlo. Mis manos estaban firmes ahora. Eso me sorprendió. Pensé que estaría temblando, llorando, desmoronándome. Tal vez eso vendría después. Pero en ese momento me sentí vacío de una manera limpia. Como una habitación después de que se ha barrido todo el vidrio roto. Las semanas posteriores a eso no fueron fáciles. A la gente le gusta imaginar la venganza como el final. No lo es. Es solo el momento en que la mentira deja de ganar. Después de eso hay abogados, cajas, mañanas tranquilas, amigos que no saben qué decir, miembros de la familia que hacen preguntas cuidadosas, noches en las que intentas alcanzar a alguien que ya no está allí. Mara intentó llamarme muchas veces. No respondí la mayoría de ellas.
Las pocas veces que lo hice, ella lloró, se disculpó, dijo que Adrián la había confundido, dijo que se había sentido sola, dijo que nunca quiso que llegara tan lejos. Pero había llegado tan lejos porque empacó una maleta. Había llegado tan lejos porque escribió la tarjeta. Había llegado tan lejos porque planeó la mentira y practicó la salida. Adrián, por lo que Tessa me dijo más tarde, intentó volver a casa como si nada hubiera pasado. Tessa no se lo permitió. Se quedó con su hermana por un tiempo. Tenía apoyo real, del tipo que nadie puede fingir con comentarios debajo de fotografías de habitaciones de bebé. Una noche, aproximadamente un mes después, encontré la vieja sudadera de Mara en el fondo del armario. La que llevaba puesta la noche que me dijo que se iba a la cama temprano. La sostuve por un segundo. Esperaba que el dolor me derribara. No fue así. Dolió. Pero ahora era simple. No el dolor salvaje y vertiginoso de que te mientan. No la sensación de enfermedad de preguntarte si estás loco. Solo el dolor de perder algo que ya se había ido antes de que lo supieras. Doblé la sudadera, la puse en una bolsa de donaciones y até la parte superior. Afuera, la lluvia golpeaba contra la ventana nuevamente. El mismo sonido que esa noche en la cocina. Pero esta vez la casa se sentía diferente. Silenciosa, sí. Vacía, sí. Pero mía. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y miré mi teléfono. Sin mensajes secretos. Sin nombres ocultos. Sin una segunda vida brillando en una pantalla. Por primera vez en años, el silencio no se sentía sospechoso. Se sentía honesto. Y fue entonces cuando entendí algo. Mara había pensado que mi confianza me hacía débil. Adrián había pensado que el embarazo de Tessa la hacía sentirse atrapada. Ambos estaban equivocados. Porque las personas que aman en silencio no siempre son ciegas. A veces solo le estamos dando a la verdad una última oportunidad para mostrarse. Y cuando lo hace, no tenemos que gritar. No tenemos que perseguir. No tenemos que volvernos crueles. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es poner las pruebas sobre la mesa, devolver la llave y salir antes de que tengan la oportunidad de mentir de nuevo. Algunas traiciones no terminan cuando encuentras la prueba. Terminan cuando finalmente dejas de pedirle a la persona que te lastimó que te explique por qué le importabas tan poco.